La tensión en la habitación era espesa, y me quedé quieta. Mi corazón se aceleró cuando escuché fuertes pasos detrás de mí. No me di vuelta. De repente, un palo golpeó la parte trasera de mi cabeza, y caí con fuerza sobre el frío suelo. Mi mente daba vueltas mientras me daba cuenta de lo que había pasado. El hombre que una vez amé me había golpeado, y todo lo que creía sobre nuestra vida juntos se rompió en ese momento. Hola, mi nombre es Marissa, y esta es la historia de cómo todo se vino abajo. Antes de todo esto, mi vida parecía normal. Estaba casada con Luke, un hombre que al principio me hizo sentir amada y cuidada, pero las cosas comenzaron a cambiar poco después de casarnos. Luke se volvió más controlador, siempre tratando de reclamar lo que era mío. Lo que mi esposa compra también me pertenece. Si no puedes aceptar eso, entonces tal vez deberíamos divorciarnos, decía, como si todo lo que yo tenía fuera de alguna manera suyo por defecto. Comenzó con cosas pequeñas. Tenía regalos que compré para mis padres, pero él los tomaba como si fueran suyos para dárselos a su familia. Lo confronté una vez, pero él me ignoró, diciendo que estaba exagerando. Antes de casarme con Luke, mis abuelos me habían dado un regalo especial, una propiedad inmobiliaria. No era solo una propiedad, era una fuente de seguridad. Me sentí increíblemente agradecida por ello, y cuando le conté mis planes de usar los ingresos para ayudarnos a construir un futuro para Luke y para mí, mis abuelos se preocuparon. Manténlo en secreto, me aconsejaron, incluso de tu esposo. La independencia financiera es importante, no importa cuánto ames a alguien. En ese momento, pensé que su consejo era demasiado cauteloso, pero lo seguí. Mis abuelos siempre habían sido sabios, y tenían razón. Esa propiedad me proporcionó un ingreso pasivo constante, algo de lo que eventualmente llegué a depender a medida que el comportamiento de Luke se volvía más errático. Mi abuelo falleció poco después de que me dieron el regalo, y me aferré fuertemente a su consejo mientras mi vida con Luke se desmoronaba poco a poco. El punto de inflexión llegó cuando noté un retiro significativo de nuestra cuenta conjunta. Yo manejaba la mayor parte de nuestras finanzas, ya que Luke a menudo tenía problemas para contribuir de manera constante, pero cuando vi que se habían retirado 110,000 pesos, sentí una profunda sensación de pavor. Esa noche enfrenté a Luke. ¿Sacaste 10,000 pesos de nuestra cuenta?, le pregunté. Luke ni siquiera se inmutó. Sí, se lo presté a mi mamá, ella necesitaba ayuda. ¿No pensaste en mencionármelo?, le pregunté, sintiendo cómo aumentaba mi frustración. Luke se encogió de hombros como si no fuera gran cosa. Es mi dinero también, tenemos ahorros, y mi mamá necesitaba ayuda. ¿Cuál es el problema? El problema es que no me dijiste. Se supone que debemos manejar esta cuenta juntos. Si fuera de tu cuenta personal, tal vez sería diferente, le dije, tratando de mantener mi voz firme. No podía creer lo desdeñoso que estaba haciendo. Luke frunció el ceño y, entrecerrando los ojos, dijo, bueno, la próxima vez te lo diré, si eso es lo que quieres. Su tono fue condescendiente y me hizo sentir pequeña. Se dio la vuelta y se fue, dejándome sola con mis pensamientos. Este no era el hombre con el que me había casado. El Luke del que me enamoré valoraba mis opiniones, me escuchaba y me trataba con respeto. Pero ese hombre parecía haber sido reemplazado por alguien que me veía como poco más que una extensión de sí mismo. Unos días después, tuve que dejar un paquete en la casa de mis suegros. Lo habían entregado por error en nuestra casa, así que pensé que también podría regresar. Cuando llegué, mi suegra Karen me saludó calurosamente. Gracias por traer esto, me dijo. Marissa, dijo sonriendo, ¿por qué no vienes a tomar el té? Dudé, pero no quería ser grosera, así que acepté su invitación. Mientras me sentaba en su sala de estar, no pude evitar notar la variedad de artículos de lujo esparcidos por ahí, cosméticos costosos, ropa de diseñador y productos para la salud exhibidos como si fueran trofeos. Mi hijo me los compró, dijo Karen con orgullo, sus ojos brillando. Estaba claro dónde se habían ido los 10,000 pesos. Sentí un nudo en el estómago. Luke había regalado nuestro dinero sin siquiera consultarme, y su madre lo había gastado en artículos de lujo. La ira que había estado conteniendo ahora burbujeaba peligrosamente cerca de la superficie, pero mantuve mi expresión neutral. ¿Hay algo que te moleste, Marissa?, preguntó Karen, con su sonrisa desvaneciéndose ligeramente. Negué con la cabeza, pero ella no estaba convencida. Escuché que le has estado haciendo pasar un mal rato a Luke por ayudarme, dijo, su voz tomando un tono más agudo. Él solo está tratando de cuidar a su familia, ¿sabes? Estaba claro que Luke se había pintado a sí mismo como la víctima, y ahora yo era la villana a los ojos de su familia. La idea del divorcio, que había estado rondando en el fondo de mi mente, empezaba a parecer la única opción.
Si dejaba a Luke, podría regresar a la casa de mis padres en Greenville y empezar de nuevo. La casa de mis padres era vieja, un edificio de 2 pisos que alguna vez había sido el hogar familiar perfecto, pero a medida que mis padres envejecieron, se había vuelto demasiado grande para ellos. Llevaba un tiempo pensando que necesitaban una casa más pequeña, de un solo piso, que fuera más fácil de manejar. Decidí llamar a mis padres y contarles lo que había estado pasando con Luke. No se sorprendieron cuando mencioné la posibilidad de divorcio. Hemos visto las señales, dijo mi mamá con suavidad. Si quieres reconstruir tu vida y ayudarnos con la casa, te apoyamos. Sus palabras me quitaron un peso de encima. Les dije que comenzaría a planificar la construcción de una nueva casa para ellos, usando los ingresos de los bienes raíces que me habían dejado mis abuelos. Prometí encargarme de todo. Pero cuando Luke se enteró, todo se vino abajo. La cara de Luke se retorció de furia cuando le conté mis planes. ¿Cómo te atreves a usar nuestros ahorros para construir una casa sin decírmelo?, gritó, golpeando su puño contra la mesa con tanta fuerza que el sonido resonó por toda la habitación. Su repentino enojo me tomó por sorpresa, pero sabía que tenía que defenderme. No usé nuestros ahorros, respondí con voz temblorosa pero firme. Usé mis ingresos pasivos de bienes raíces, lo que me dieron mis abuelos. Ni un solo centavo de nuestra cuenta conjunta fue tocado. La cara de Luke se puso roja y apretó las manos en puños. ¿Me has estado ocultando dinero todo este tiempo?, gritó, con su voz temblando entre enojo e incredulidad. No lo estaba ocultando, dije, tratando de mantener mi voz tranquila. Lo estaba protegiendo. Te dije que mis abuelos me dieron esa propiedad antes de casarnos, y he estado ahorrando los ingresos de ella desde entonces. ¿Y crees que eso está bien?, gritó, su voz haciéndose más fuerte con cada palabra. Eres mi esposa, Marissa. Lo que es tuyo es mío, y yo soy el jefe de esta familia. Debería poder opinar sobre cómo usamos ese dinero. En ese momento, me di cuenta de cuán profundo era el sentido de derecho de Luke. Realmente creía que tenía derecho a todo lo que yo poseía, independientemente del hecho de que me lo habían dado mucho antes de que él llegara a mi vida. Ese sentido de derecho se estaba convirtiendo en algo mucho más oscuro. Soy quien construyó esta vida para nosotros, disparé. Mi frustración finalmente se desbordó. Soy quien nos ha estado apoyando con el dinero de mis abuelos, mientras tú te aprovechabas. No dejaré que me controles más. Su cara se contrajo de rabia, y en un instante recogió el palo que había estado al lado de la mesa. Antes de que pudiera reaccionar, lo lanzó hacia mí. La madera conectó con el costado de mi cabeza. El dolor fue inmediato y cegador. Me desplomé en el suelo, agarrándome la cabeza mientras la sangre goteaba entre mis dedos. No puedes decidir qué sucede en este matrimonio, gritó, parado sobre mí. Yo soy el que está a cargo aquí. A través de la neblina de dolor, sabía que tenía que salir. Ya no se trataba solo de dinero, se trataba de supervivencia. Logré levantarme del suelo. Mis piernas temblaban debajo de mí. Ya terminé, Luke, dije, mi voz apenas por encima de un susurro. Ya terminé contigo. Su rostro se contorsionó con furia, pero no me quedé para ver qué haría a continuación. Salí de la casa a trompicones, con la cabeza palpitante y la visión aún borrosa por el golpe. Me dirigí a mi auto y conduje hasta un hotel cercano, donde pasé la noche intentando procesar todo lo que había sucedido. A la mañana siguiente, regresé a la casa para empacar mis pertenencias. Luke me estaba esperando con una extraña sonrisa en el rostro. Me tendió un juego de papeles de divorcio ya completados. ¿Crees que puedes alejarte de mí?, se burló Luke. Regresarás arrastrándote, Marissa. No puedes vivir sin mí. Lo ignoré. Me concentré en empacar mis cosas. Ya pedí el divorcio, dije en voz baja, sin mirarlo, y no volveré. La sonrisa de Luke vaciló y, por un momento, vi un destello de miedo en sus ojos. ¿Tú ya lo archivaste?, tartamudeó, la confianza en su voz desapareciendo. Sí, dije con firmeza, ya terminé. Sin decir una palabra más, recogí mis cosas y me fui directo a la casa de mis padres. Cuando llegué, me recibieron con los brazos abiertos, y por primera vez en meses sentí una sensación de paz. En los días siguientes, Luke me bombardeó con llamadas y mensajes, rogándome que volviera. Afirmó que había cometido un error, que me amaba y quería arreglar las cosas, pero yo sabía bien que su amor siempre había sido condicional, ligado a su necesidad de control y poder sobre mí. Bloqueé su número, decidida a seguir adelante con mi vida. Mientras se completaba la construcción de la nueva casa de mis padres, nos mudamos cómodamente. Los ingresos de los bienes raíces que me habían dejado mis abuelos nos permitieron vivir sin preocupaciones, libres de la manipulación de Luke. Un día,
Un amigo en común me contactó y mencionó que Luke había dejado su trabajo, jactándose ante sus colegas de que ya no necesitaba trabajar porque tenía acceso a mis bienes raíces. Pero cuando intentó regresar al día siguiente, sus jefes ya lo habían reemplazado. Parecía que las mentiras de Luke finalmente lo habían alcanzado. Escuchar sobre la caída de Luke me dio una sensación de cierre. Había intentado controlarme y manipularme, pero al final su codicia le había costado todo, y en cuanto a mí, era libre de vivir mi vida en mis propios términos, sin el peso de sus constantes demandas y expectativas. Estaba prosperando. Tenía un nuevo hogar, un trabajo que amaba y el apoyo de mi familia. Los ingresos pasivos que Luke había tratado tan desesperadamente de controlar ahora me ayudaban a construir el futuro. Siempre había pensado que las cicatrices de mi tiempo con Luke tardarían en sanar, pero sabía que estaba en lo correcto. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí esperanzada sobre lo que me deparaba el futuro a medida que pasaban los días. Me encontré adaptándome a mi nueva vida con una sensación de paz que no había conocido en años, viviendo con mis padres en la casa recién construida. Fue más que solo un nuevo comienzo. Fue una oportunidad para reconstruir y recuperar el control de mi vida en mis términos. La casa era perfecta, una acogedora vivienda de un solo piso, cuidadosamente diseñada teniendo en cuenta las necesidades de mis padres. Era todo lo que había esperado que fuera. El diseño era práctico y cada detalle había sido planeado cuidadosamente para garantizar que mis padres estuvieran cómodos. La comodidad de verlos moverse por el nuevo espacio, sin las luchas que habían enfrentado en la antigua casa de 2 pisos, me llenó de una tranquila sensación de logro. Una mañana, mientras tomaba un sorbo de mi café en el porche delantero, mi teléfono vibró con un mensaje de un amigo en común de Luke. A pesar de todo, no había cortado por completo los lazos con todos en mi antigua vida. La amiga Emily me dijo que recientemente se había topado con Luke. «No vas a creer lo que pasó», dijo, su voz teñida con una mezcla de incredulidad y diversión. Luke había tocado fondo. Continuó explicando que, después de su intento fallido de regresar a su trabajo, Luke había estado luchando por encontrar empleo. Su reputación estaba hecha jirones después de que se corrió la voz sobre sus mentiras acerca de mis ingresos pasivos y su supuesta propiedad de los bienes raíces. Había estado viviendo con sus padres desde entonces, y su relación también se había vuelto tensa. La conducta que alguna vez fue orgullosa en Luke se había desmoronado, y ahora era una sombra del hombre que alguna vez fue. «Supongo que pensó que podría vivir de tu dinero para siempre», continuó Emily, suavizando el tono, «pero sin ti, no sabe qué hacer consigo mismo». Escuché, sintiendo una extraña mezcla de emociones. No había alegría al escuchar sobre la caída de Luke, pero tampoco había tristeza. En cambio, sentí una sensación de liberación, una validación de la elección que había hecho al dejarlo y construir mi propia vida. Luke siempre me había visto como un medio para un fin, y sin mí, su mundo se había derrumbado. Después de la llamada, reflexioné sobre todo lo que había sucedido. Una vez pensé que Luke y yo compartiríamos un futuro juntos, pero ese futuro se había construido sobre una base de mentiras y control. Ahora tenía la oportunidad de crear un futuro propio, arraigado en la independencia y el respeto por mí misma. Mis días estaban llenos de un nuevo propósito. Había encontrado un trabajo que amaba, uno que me permitía usar las habilidades que siempre me habían apasionado. Mis ingresos pasivos de bienes raíces continuaron apoyándome a mí y a mis padres, dándonos la estabilidad financiera que Luke había tratado de explotar ocasionalmente. Recordaba el consejo de mis abuelos. Ellos habían visto algo en Luke que yo no había notado, egoísmo y una avaricia que algún día asomaría su fea cabeza. Su sabiduría me había salvado de una vida de dependencia con alguien que realmente no se preocupaba por mí. Ahora era libre de honrar su legado usando el regalo que me habían dado para construir la vida que siempre había deseado. A medida que las semanas se convertían en meses, lentamente pero seguramente me curé de lo emocional y lo físico. Las cicatrices que Luke había dejado atrás, la sensación de traición y dolor, comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por una renovada sensación de fuerza. Ya no me sentía como una víctima de la manipulación de Luke. Me sentí fortalecida por el hecho de que había tomado el control de mi vida y dejado atrás una relación tóxica que ya no me servía. Un día, mientras organizaba unas cajas viejas, me encontré con una fotografía enmarcada de mis abuelos. Al mirar sus caras sonrientes, sentí una abrumadora sensación de gratitud porque me habían brindado más que solo apoyo financiero. Me habían dado las herramientas para protegerme de personas como Luke. Les debía todo. Parado allí sosteniendo la fotografía, me hice una promesa silenciosa a mí mismo y a ellos: nunca más dejaría que alguien se aprovechara de mí. Viviría mi vida con un propósito, independencia y la fuerza que ellos tenían. Siempre había creído que poseía el siguiente capítulo de mi vida, y apenas comenzaba.
Por primera vez en mucho tiempo, estaba entusiasmada con el futuro. Había aprendido que la verdadera fuerza no proviene de la riqueza o el poder, sino de la capacidad de defenderse a uno mismo y alejarse cuando algo ya no te sirva. Mientras colocaba la fotografía en la repisa, sonreí, sabiendo que finalmente estaba libre de Luke, libre de manipulación y libre para vivir una vida que siempre había merecido. Muchas gracias por mirar. Si disfrutaste esta historia, por favor, dale me gusta y compártela con tus amigos. Me encantaría escuchar tu opinión, así que no dudes en dejar un comentario a continuación. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte para ver más historias como esta. Te veo en el siguiente video. Hola, amigos, soy Natalie, y vivo en Los Ángeles con mi esposo. Tengo una hija de 26 años, recientemente se casó, pero fue un drama total. Solo me alegra que finalmente haya podido establecerse. Bueno, Víctor, su esposo, es un buen tipo, y estoy segura de que la cuidará bien. Tuve un ex esposo que trabajaba en una oficina corporativa. Yo ya trabajaba en una farmacia local cuando él consiguió ese empleo. Siempre fue un tipo muy indiferente, era como el hombre típico, y yo era como la mujer típica. Nos enamoramos como unos tontos y luego nos casamos. Nuestro matrimonio se volvió cada vez más monótono con el tiempo. A menudo se iba a trabajar temprano en la mañana, regresaba, hacía una charla superficial y se iba a dormir. No entiendo por qué la gente como él quiere casarse en primer lugar. En nuestra relación no había términos medios, todo era extremo, o me bombardeaba con fiestas y regalos, o me daba el tratamiento de indiferencia por el resto del día. Esperaba un matrimonio de amor típico que empieza fresco y se va apagando a medida que te acostumbras, pero no esperaba esa intensidad. Cuando Robert y yo intentamos tener un bebé, tuve muchas complicaciones. Terminé teniendo 2 abortos espontáneos. Cuando fuimos al doctor, nos dijo que Robert tenía un problema no tratado que sus padres descuidaron, lo que lo volvió estéril. Yo no me sentí herida, pero Robert no pudo soportar esta información. Pensó que el doctor le había despojado de su virilidad frente a su esposa. Salió de la clínica enojado. Cuando llegué a casa, vi que no estaba allí. Llegó tarde en la noche. ¿Dónde diablos estabas? Estuve con James y Kobe. ¿Y por qué exactamente? ¿Por qué estabas enojado con lo que dijo el doctor? Eres un niño. Robert, no menciones eso. No me importa lo que diga. Seguiremos intentando. ¿Estás loca? Ya pasé por suficiente dolor. No puedo volver a pasar por esto. Por favor, ¿entonces qué demonios esperas de mí? Mujer, te estoy pidiendo que consideres otras posibilidades. Siempre podemos intentar con fertilización in vitro o adoptar. Hay un orfanato muy bonito por aquí. Lo vi mientras salía a caminar. ¿Podemos ir juntas? ¿De verdad te oyes? ¿Quieres que otro esperma esté dentro de ti? El bebé ni siquiera podría parecerse a mí. Y hablando de orfanatos, no quiero un hijo que no sea mío. Ni siquiera sabemos cómo podría salir. Eso es una tontería. Más bien, digo que tomemos un descanso y lo intentemos de nuevo. ¡Qué profético! ¿Y te inclinas ante mí? Eres increíble. Cuando dijiste que me amabas, probablemente me mentiste en la cara. ¿Sabes qué? Vas a dormir en el sofá esta noche. Cerré la conversación y subí a nuestra habitación, estampando la puerta. No puedo creer que Robert tuviera una forma de pensar tan pobre. Cuando nos conocimos, nunca mostró esta parte de él. Si lo hubiera hecho, habría actuado de otra manera. Siempre creí que el matrimonio debía traer felicidad y realización, pero mi propia experiencia con Robert hizo pedazos esas expectativas. Llevábamos 3 años casados, y a pesar de las dificultades, siempre había una nube oscura sobre nuestra relación. El dolor de la infertilidad se había convertido en una barrera insuperable entre nosotros. Con una sombra sobre nuestros sueños de formar una familia, Robert seguía empeñado en no adoptar ni en hacerse un tratamiento de fertilidad. Esto estaba erosionando gradualmente mi felicidad. Anhelaba la alegría de ser madre, las risas de los niños resonando en nuestro hogar. ¿Vas a hacer otro viaje? ¿No dijiste que este era el último? Necesito despejar mi mente, querida. ¿Por qué no vas a la casa de tu madre por un tiempo? Tal vez una charla de mujer a mujer te ayude a pensar con más claridad. Además, necesitas un descanso de todo esto. ¿Y a dónde vas esta vez? Estoy planeando para los varones. Un amigo de mi colega cercano tiene un buen hotel y lo invitó a él y a sus amigos a visitar. Así que reservé un boleto. Esta vez acerté. Dijo que él pagaría por todo. Solo necesitaba gastar en los extras que no estaban bajo la vigilancia del hotel. Entiendo. Bueno, ¿alguna vez consideraste que tu esposa también podría necesitar un maldito viaje? Robert me miró de reojo.
Su tenedor se detuvo y sus ojos observaron detenidamente la mesa. ¿Dónde está la sal? La pasta no está sazonada. ¿Puedes darme un poco, Robert? Oh, cállate. El problema soy yo, ¿vale? Estoy en mucho más dolor que tú. ¿Por qué sigues quejándote en mis oídos como una niñita consentida? Oh, qué maduro de tu parte, Robert. Qué malditamente maduro. ¿De verdad me ves? ¿Qué estoy pasando? Al menos intento atender tus necesidades y todo lo demás. He dado todo de mí. ¿Qué me estás dando tú? Robert me miró sin decir una palabra. Solo tomó su plato y se fue al sofá a ver televisión. Yo me quedé allí en silencio, contemplando mi futuro con un hombre que no piensa en mis sentimientos. Mi amiga Lola siempre había sido mi apoyo constante en circunstancias así. Ella vino a visitarme cuando Robert estaba en el trabajo. Estoy tan feliz de que hayas tomado un día libre hoy. Era algo que definitivamente tenías que hacer. Sí, supongo. ¿Cómo va todo con Robert? Suspiré. No sabía qué más decir. Sentía que siempre la arrastraba a mi caos. Natalie, te has visto distante últimamente. ¿Está todo bien entre tú y Robert? Ha sido difícil, Lola. Desde que Robert descubrió que es estéril, se ha vuelto emocionalmente distante. Es como si hubiera perdido su sentido de sí mismo y me hubiera cerrado. Lola puso una mano reconfortante en mi hombro. Solo puedo imaginar lo difícil que debe haber sido para ambos. La infertilidad puede afectar incluso a las relaciones más fuertes. ¿Has hablado con él sobre cómo te sientes? He intentado, pero él se cierra cada vez que lo menciono. Ha construido un muro a su alrededor, y no sé cómo derribarlo. Los ojos de Lola expresaron empatía mientras ofrecía su perspectiva. Natalie, es importante recordar que Robert está atravesando su propio duelo y sentimientos de insuficiencia. Tal vez necesite algo de tiempo para procesar sus emociones, pero eso no significa que tengas que enfrentar esto sola. Solo extraño la conexión que solíamos tener. Siempre estábamos ahí el uno para el otro, y ahora siento que se está alejando. Tienes razón en sentirte así, Natalie, pero a veces las personas necesitan un recordatorio del amor y el apoyo que tienen. ¿Has considerado buscar terapia de pareja? Un espacio seguro para expresar tus preocupaciones podría ayudar a cerrar la brecha entre ustedes. Nunca lo había pensado. Quizás la terapia podría ofrecer el espacio que necesitamos para sanar juntos. Gracias, Lola. Necesitaba esta perspectiva. Cuando confronté a Robert sobre esta conversación, se agitó más y se enojó conmigo. Odiaba el hecho de que compartiera nuestro problema con Lola. Así que ahora me estoy convirtiendo en una de tus chismosas, ¿verdad? Amor, cariño, me estás malinterpretando. Solo quería desahogarme. Eso es todo. Y sabes que Lola es una chica agradable. Nunca haría un escándalo por esto. Bueno, hablar de mis vulnerabilidades con otras personas no fue nada gracioso. Natalie, ¿sabes cómo me siento al respecto? No, y aún así, lo hiciste frente a tu mejor amiga. Está bien, Robert, lo siento, pero ¿podrías por favor no gritarme así? Estaba realmente preocupada por ti, y solo quería ayudar. Te amo. Si realmente me amaras, no habrías hecho esto. Esa noche no cenó, simplemente se fue a dormir. Unos días después, se estaba preparando para su viaje cuando me llamó y me dijo que su mamá no estaba bien y que tenía que cuidar de ella. Teníamos 2 habitaciones. Quería compartir la de invitados con su mamá. No me molestó. Solo le dije que sería difícil para mí hacer todo ya que también tengo un trabajo. Bueno, contrata una niñera. Eso sería un costo adicional, lo sabes. Entonces, ¿quién se encargará de mi madre? No te preocupes por el dinero, Natalie. Yo también lo proporcionaré. Pero eso nunca sucedió. Robert iba a ser trasladado a una nueva oficina en Nueva York. Dijo que me llamaría y me visitaría de vez en cuando, pero sentía que nuestro matrimonio estaba llegando a su fin. Quería pasar una cita adecuada con él esa noche. Lo llevé a cenar y comimos muy bien. Nos divertimos, como normalmente se hace, pero también sentíamos cierta tensión. Después de unos días, me dejó y su madre empezó a vivir conmigo. Ella era bastante anciana, pero tenía una actitud increíble. Le estaba haciendo la vida imposible a la niñera. A veces no comía. Otras veces, cuando lo hacía, fingía estar enferma. Hubo tantos sustos falsos que tuve que atender. Me estaba cansada de esto. Necesitaba un descanso, uno de verdad. Así que decidí salir a bailar. Ahí fue donde conocí a LS. Nunca pensé que me vería atrapada en una aventura extramarital, pero la vida tiene una forma de sorprendernos con sus giros y vueltas. Era una noche fresca cuando conocí a LS por primera vez.
Ambos estábamos en el mismo club, y desde el momento en que nuestras miradas se encontraron, surgió una conexión inexplicable entre nosotros. Él poseía un magnetismo que me atraía, y a medida que avanzaba la noche, nuestras conversaciones se volvían más profundas e íntimas. Encontré consuelo en la presencia de Louis, un refugio de la rutina mundana de mi vida matrimonial con Robert. Nuestras charlas estaban llenas de sueños compartidos, esperanzas, y un nivel de comprensión que nunca había experimentado antes. Louis me hizo sentir vista, deseada y viva de una manera que había estado ausente en mi matrimonio. ¿Por qué sigues con él? Eres impresionante, Natalie, y mereces a alguien que sepa cómo adorar esa personalidad. Tu esposo suena como un verdadero idiota, sin ofender. No sé, tal vez sea porque lo amo mucho, o tal vez creo que aún lo amo. Entiendo que está pasando por mucho, pero debería saber que no está pasando por esto solo. Yo estoy aquí, y nunca lo he forzado a hacer algo que no le guste. No le gusta la idea de la FIV o la adopción, pero no entiendo, ¿qué tiene de malo buscar una alternativa diferente? Maldición, su personalidad grita inseguridad. Bueno, algunos tipos simplemente no les gusta considerar a sus parejas como iguales. Dime, ¿cuándo fue la última vez que hizo algo por ti? Como me dijiste, él viaja con frecuencia, ¿verdad? ¿Alguna vez te invitó a alguno de esos viajes? Bueno, eso dice mucho, Natalie. No estoy aquí para animarte a dejarlo. Estoy aquí para decirte que tal vez es hora de que dejes de luchar por algo que no vale la pena. Si yo estuviera en tu lugar, lo dejaría en ese mismo instante. No es tan simple como piensas, Lou. Ahora está su madre involucrada. Tengo que cuidarla. Oh, odio esto. ¿Por qué a mí? Oye, estabas en un club, ¿verdad? Solo diviértete. Mientras estés aquí, no te preocupes por eso. Quiero que pasemos un buen rato. Y adivina qué, tengo la idea perfecta. Tengo mi auto. Vamos a dar un paseo nocturno. ¿En serio? ¿Estás segura? Sí, tu niñera está cuidando a tu mamá, así que no tienes hora de regreso. Puedes venir conmigo, y comeremos comida rápida horrible. Mentiremos bajo las estrellas y charlaremos. Suena bien. Qué lindo, no me molesta en absoluto. Con el tiempo, nuestros encuentros se hicieron más frecuentes. Nuestros momentos robados estaban llenos de risitas y confesiones susurradas. El affair se convirtió en un baile peligroso, un equilibrio delicado entre la culpa y el deseo. Eso carcomía mi conciencia, y el atractivo embriagador del amor prohibido solo aumentaba su encanto. Nos encontrábamos en lugares secretos, escondidos de miradas curiosas, y cada encuentro me dejaba con ganas de más. La culpa pesaba sobre mí, pero no podía resistirme a la atracción magnética que me acercaba a Louis. Pero a medida que los días se convertían en semanas, la realidad de las consecuencias empezó a hundirse, especialmente cuando Robert me llamó por video. La culpa que llevaba, como una pesada carga, comenzó a filtrarse en cada aspecto de mi vida. Veía el dolor en los ojos de Robert, la creciente distancia entre nosotros y la erosión de la confianza que una vez tuvimos. Quería confrontarlo sobre esto, y quería ponerle fin. Estaba lista para decirle que quería que siguiéramos siendo amigos, nada más, pero en el momento en que entré a su departamento, me quedé asombrada. Se veía como un verdadero caballero, oliendo a una fragancia ligera, con el cabello peinado hacia atrás. Me deslumbró su encanto, me recibió con una cálida sonrisa. Estuvimos conversando y tomando unas copas, no sé cómo ni cuándo, pero terminé besándolo, y eso fue todo. Terminé en un desastre. Corté completamente con Louis después de esa noche. Me llamó varias veces, pero no tuve el valor para enfrentarme a él. Un día, cuando salía para el trabajo, LS estaba esperando justo afuera de mi casa. Se puso frente a mí, bloqueando mi camino. Por favor, Natalie, lo siento, me dejé llevar, y sé qué gran error cometí. Te juro que no era mi intención. Pensé que estábamos pasando una buena noche. No fue tu culpa, yo fui la que te besó. Yo soy la que no tiene autocontrol. Oye, mira. Está bien, entiendo todo lo que estás pasando. Solo, sabes que no sabes nada de mí. No lo intentes, Nat. Tuve una noche increíble contigo. No puedo olvidarlo. Quédate conmigo. Puedo hacerte más feliz. Tal vez no gano como Robert, pero ciertamente puedo mantenerte contenta. Ese hombre no te merece. Louis, por favor, no pidas algo que no puedo darte. Y por favor no te involucres en mis asuntos. Olvidemos que esto alguna vez pasó. Rompí su corazón ese día. Rechacé al hombre que probablemente podría haberme salvado. Pero, bueno, sabía que no era el momento.
2 semanas después, me hice una prueba de embarazo y descubrí que estaba embarazada. Estaba feliz y devastada al mismo tiempo. Sabía con certeza que era hijo de LS. Si Robert se enteraba, me estremecí solo de pensarlo. Me dije a mí misma que mantendría el secreto. Cuando llegó Robert, estaba completamente sorprendido. Me besó, me abrazó y me giró. No dejaba de decir que era un milagro. Hizo una enorme fiesta para revelar el género. No sabía qué más sentir. Louis intentó hablar conmigo muchas veces por teléfono, pero seguí evitándolo. ¿Qué hiciste, chica? Por favor, dime que estás bromeando. ¿Cuándo pasó esto? Es una larga historia, Lola y yo. Lo siento, no sé qué más hacer. Robert no tiene idea de esto, ni siquiera la niñera. No, solo tú. No tengo el valor de decirle nada a nadie. ¿Qué pasa con Louis? ¿Debería decirle? Puedo hacerlo si quieres. ¿Sería una buena idea? Depende de si te gusta, pero te aconsejaría que sigas adelante con lo que está pasando. No lo pienses demasiado. Siempre hay un momento adecuado para todo. Por ahora, manténlo en secreto. Años pasan, y nuestra hija crece sin saber nada. Siempre ha conocido a Robert como su padre. Robert no cambia mucho, solo se va poniendo más viejo. Su personalidad sigue siendo la misma. Solo hablaba con José y, a veces, se burlaba de mí delante de ella. Cada vez que le decía por qué hacía eso, él seguía diciendo que no era nada grave. Creó una pared invisible entre nosotros. El peso de mi secreto se volvía más pesado con cada día que pasaba, asfixiándome bajo su enorme carga. Era un secreto que había corroído mi conciencia. Mientras veía a Robert interactuar con José, esperaba con todas mis fuerzas que mi indiscreción permaneciera oculta para siempre, ahorrándonos a todos el dolor inimaginable que seguiría. Con el paso de los años, la fachada que había construido cuidadosamente se estaba desmoronando ante mis ojos, y sabía que el tiempo de los secretos había llegado a su fin. Estábamos planeando la boda de José. Como pasa el tiempo, estaban sentados en la sala cuando entré y le pedí a José que nos dejara a solas, tal vez porque estaba temblando mucho. José se fue inmediatamente. ¿Qué pasa, cariño? ¿Algo está mal? Bueno, si no tienes nada que decir. Hay algunas cosas que necesito discutir. Primero que nada, me han recortado el salario. La voz de Natalie se desvanece en mi cabeza. Jesús, ¿siquiera oíste lo que dije? Me han recortado el dinero. Necesitamos ahorrar. ¿Cuánto tienes en tu banco? Además, las asignaciones de mi madre. ¿Puedes por favor callarte? Tengo algo que decirte. Con el corazón pesado y las manos temblando, le confesé la verdad a Robert, desnudando la red de mentiras que nos había atrapado a ambos. La angustia en sus ojos reflejaba el dolor que ahora me consumía. El hombre que nunca me había amado ni apoyado había sido traicionado de la manera más imperdonable. Me obligué a olvidar a Louis, pero sabía en el fondo que lo amaba. Él me escribía un correo cada año preguntando cómo estaba. Todo lo que podía decirle era, olvídame. Siento que esto fue injusto para LS. ¿Hiciste qué? Lo escuchaste. No quiero repetirlo. ¿Me estás diciendo que José no es mi hija? No. No lo es. Entonces, ¿de quién es hija? ¿Con qué mocoso te acostaste? Dime. Y eso no es asunto tuyo. Robert se levantó violentamente, sacudiendo los objetos en la mesa. José escuchó el ruido y vino corriendo. Estaba sorprendida por el cambio repentino de tensión. ¿Qué demonios? ¿Por qué están peleando? ¿Por qué no le preguntas a tu sucia madre quién es tu verdadero padre? Vamos, Natalie. Dile a tu querida hija con quien te acostaste hace años. José, por favor, te explicaré todo más tarde. No, tú explicarás todo frase por frase, y quiero que ella vea qué madre tan inmunda eres. Papá, por favor, deja de decirle esas cosas. Quiero que las cosas se resuelvan en paz. Estoy extremadamente confundida y estresada ahora mismo. Primero, dime por qué hiciste esto, por qué me engañaste. Fuiste un esposo horrible todos esos años. No eras más que un hombre engreído, arrogante, insensible, egoísta y sin apoyo. Todo lo que hiciste fue proteger tu orgullo. Pero mira a dónde llevó eso. ¿Sabes qué? No me arrepiento de nada de lo que hice. Él era el doble de hombre que tú podrías ser. Robert estaba tan enfurecido que quiso lanzarse contra mí, pero la niñera y José me defendieron. Finalmente, se fue de la casa en un arranque de ira. Al día siguiente, envió un correo diciendo que no iba a financiar nada para la boda de José y que no quería estar presente. Me sentía muy mal por José, pero sabía que tenía la fuerza de voluntad para hacer de esto un éxito. No pude soportarlo más. Contacté a Louis,
Le conté todo y hicimos algunos arreglos simples. Sabía cómo darle una lección a ese hombre. Después de una semana, llamé a Robert. ¿Por qué demonios me llamas? Ya te dije que no. Oh, no. Solo te llamé para decirte que despedí a la niñera. Tu madre probablemente está sola ahora. Y yo me he ido con mis cosas. Así que la casa es malditamente tuya. Haz lo que quieras. Simplemente no me importa. ¿Qué esperas? ¿Qué quieres decir con que te fuiste? ¿Y qué pasa con la pensión de mamá? Eso ya no es mi problema. De todos modos, es una persona problemática. Le dio una pésima vida a la niñera. Además, todas las facturas y demás cosas ahora las pagarás tú. Yo no voy a hacerlo. Todos estos años, te escapaste de tu matrimonio y de tus responsabilidades. Ahora que venga y te muerda. Espera un momento, Natalie, cariño, por favor. Sabes que mis gastos han disminuido. Lo sé, como ya dije, no es mi problema. Adiós. Corté la llamada de inmediato. La historia trágica termina aquí. Luis y yo nos encontramos nuevamente en un pub, y fue muy feliz verlo. Seguía siendo el mismo de siempre, alegre, bromista y romántico. Planificamos la boda de José, y se realizó en un lugar fantástico. Aunque el lugar era pequeño y compacto, seguía siendo cálido y lleno de personas a las que realmente queríamos. Tuvimos una celebración alegre con comida, música, baile y mucho brincoteo. Robert seguía llamándome. Esta vez, cuando corté la llamada, no sentí ninguna culpa. Estaba con mi hija y con el hombre que amo. La parte más hermosa fue poder reunir a José con su verdadero padre, que caminó con ella por el pasillo. Sé que tengo mucho que explicar, pero eso puede esperar para otro momento.